Bueno, entonces, la segunda teoría de la materia se corresponde con el tema de planificación de la CPU. En esta teoría, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunos conceptos básicos que debemos recordar, y si no los recordamos, bueno, los aprenderemos en la clase de hoy. Vamos a ver el tema de los estados de los procesos, ese dibujito que les mostró Carlos en la primera teoría, vamos a trabajarlo un poquito más. Vamos a ver qué se entiende por planificación, cuáles son los tipos de planificación que hay y qué algoritmos se conocen a la hora de planificar. Vamos a hacer una breve introducción a cómo sería la planificación en Linux y la planificación en sistemas multiprocesadores. Fíjense que en este diagrama que tenemos a continuación, vemos que nosotros tenemos los módulos de un sistema operativo. ¿Se acuerdan la clase práctica de la semana pasada? Que decíamos que, bueno, si nosotros queremos ser diseñadores de un sistema operativo, ¿qué módulos son los que nosotros queremos o deberíamos poder implementar? Uno es el módulo de administración de procesos, el otro módulo es el módulo de administración de memoria, el tercero es el módulo de administración de archivos y el cuarto es el administrador de entrada-salida. Es decir, si yo quiero diseñar y crear un nuevo sistema operativo, debería ser capaz de poder desarrollar cada uno de estos módulos. Nosotros en la materia, como lo comentamos en algún momento, la idea es que podamos ir viendo cada uno de estos módulos, algunos en mayor profundidad, otros en menor profundidad, dependiendo de lo que cada módulo nos permita hacer como usuarios, e ir viendo cada una de las características o las implicancias que tienen estos módulos. El módulo más complejo, ¿se acuerdan que yo les decía que es el módulo de administración de memoria? En este módulo, ¿qué es lo que tenemos? Todo lo que es gestión de procesos, que es lo que vimos en la primera clase. Después viene todo lo que es planificación de procesos, comunicación de procesos y sincronización. ¿Sí? Es un módulo que es bastante complicado, en realidad no complicado, es bastante complejo y hay varios temas para ver, y esos son los que vamos a intentar abordar durante toda esta primera etapa. El tema de la planificación de procesos entonces está inmerso en este módulo, ¿sí? Ya después más adelante iremos cambiando de módulo e iremos viendo algo más de memoria, de archivos y de entrada-salida. Creo que este año no vamos a alcanzar a dar nada. Así que, por cuestiones de tiempo. Bien, en conceptos básicos, a ver, acá me gustaría que ustedes me ayuden a repasar cada uno de estos conceptos. Fíjense, el primer concepto básico que aparece es el término programa versus procesos. Cuéntenme cuál es la diferencia entre programa y proceso. ¿Qué se acuerdan? Que dijimos que era un programa a diferencia de un proceso. ¿Qué era? ¿Qué era un programa? Un software. ¿Y un proceso? ¿Era lo mismo? ¿Se acuerdan de la analogía que les hizo Carlos en un momento entre programa y proceso? Luis, Pablo, ¿se acuerdan de eso? Lo vimos en la primera teoría. Hola, ¿hay alguien ahí? Yo no recuerdo bien. ¿No se acuerdan? Fíjense, cuando hablábamos de programa, a lo que nosotros nos tiene que quedar claro
Un programa es algo estático, mientras un proceso es algo dinámico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de programa estamos haciendo referencia a un conjunto de instrucciones que todavía no han sido ejecutadas. ¿Sí? Es como tener una receta de cocina, en donde yo tengo, bueno, cuáles son los ingredientes, qué pasos tengo que hacer y toda la cuestión. Pero nadie todavía ha tomado esa receta y la ha ejecutado. Recién cuando viene una persona y junta los ingredientes y se pone a mezclar esos ingredientes, a hacer todos los pasos que dice esa receta, recién ahí se convierte en un proceso. ¿Está? Entonces, siempre que se habla de programas y procesos, se habla de entidades estáticas o dinámicas. Estática es un programa porque es una receta de algo, ¿sí? Es un conjunto de acciones que resuelven un problema, pero que todavía nadie lo ha ejecutado. Cuando hablamos de programas o procesos de computadora, estamos diciendo que tenemos algún código, ¿sí?, que todavía no ha sido tomado por la CPU y todavía no ha sido ejecutado. Eso es un programa. En cambio, un proceso es cuando ya se le asignó la CPU y ese proceso está empezando a hacer cada una, o se está empezando a ejecutar cada una de las instrucciones que tenía. ¿Está? Esto debe quedar sumamente claro desde el inicio. Un programa no es lo mismo que un proceso. Un programa es algo estático, que no se ha ejecutado, es una receta. Un proceso es un programa en ejecución. Acuérdense de la definición. De la definición que le da Carlos, dice, bueno, cuando hablamos de proceso estamos hablando de un programa que se está ejecutando, más toda una cantidad de ciertas características, más el contador de programa, más el contenido de los registros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo deberíamos manejar como el Padre Nuestro, digamos. Después hay otro concepto que también ya lo charlamos en la primera clase, que hace referencia a monoprogramación versus multiprogramación. ¿Se acuerdan de eso o no? No, yo no, profe. ¿No? Bueno, cuando hablamos de monoprogramación, estamos hablando de los primeros sistemas, cómo funcionaban. Siempre, denme un segundo que admito Facundo, siempre que estábamos charlando sobre monoprogramación, estábamos haciendo referencia a que para que un proceso pudiera comenzar a ejecutar, ese proceso debería estar cargado en memoria principal. En los primeros sistemas, la monoprogramación consistía en que yo podía tener un único programa en realidad, cargado en la memoria principal, y ese programa, bien digo, es el que se seleccionaba para que se le pudiera asignar a la CPU, y una vez que ese programa que se estaba ejecutando, es decir, este proceso, terminaba su ejecución, recién ahí yo podía ir a buscar otro proceso, otro programa, podría ir a cargarlo a memoria principal y volver a seleccionarlo para ejecutarlo. ¿Sí? En cambio, cuando ya empezamos a trabajar con multiprogramación, consiste en qué cosa? En tener en la memoria principal más de un programa cargado, de manera tal de que yo en un momento puedo estar ejecutando el programa 1, el proceso 1, perdón. Si ese proceso se bloquea, si ese proceso necesita hacer alguna entrada-salida, yo puedo sacar otro de la memoria principal y puedo seguir ejecutando. ¿Está? Entonces, la monoprogramación consiste en tener únicamente un único programa cargado en memoria principal y es el que se selecciona, se ejecuta y recién cuando se termina de ejecutar ese proceso, se vuelve a cargar la memoria principal con otro programa. La multiprogramación, todo lo opuesto, consiste en tener más de un programa cargado en la memoria principal de manera tal de que si se selecciona un proceso de esa memoria principal, se ejecuta, y si ese proceso necesita hacer una entrada-salida, se puede seleccionar automáticamente otro programa que esté en la memoria principal. Hola José, hola
Facundo, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día. Buen día, profe, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, les comento rápidamente. Lo que estamos viendo ahora es la segunda clase teórica que se corresponde con la de planificación de procesos. ¿Sí? Bien, Ok. el de planificación, eso ya en introducción a los sistemas operativos vieron algo de planificación. ¿Recuerdan algo de eso? ¿A qué hacía referencia? Yo sé que muy por encima No, nada. Hace bastante no lo veo por eso. Pero tengo las teorías, tendría que revisarlas. No hay problema. ¿Vieron conceptos que tienen que ver con ráfagas de CPU y cambio de contexto? No, no No, me acuerdo. solamente monoprogramación, algo de monoprocesos, sí, me acuerdo que vimos todo tipo de procesos, pero no de lo otro, no me acuerdo. Bueno, fíjense, cuando hablamos de ráfaga de CPU, estamos haciendo referencia al tiempo que se demora un proceso en ejecutar. Es decir, nosotros lo que vamos a trabajar es decir, bueno, a ver, un proceso, ¿cuántas ráfagas de CPU, cuánto tiempo de CPU necesita para poder realizar su tarea? Y eso es lo que hace referencia a las ráfagas de CPU. El tiempo en CPU que necesita ese proceso para poder realizar toda su actividad, todo su proceso. Y cuando hablamos de cambio de contexto, vamos a hablar de un tiempo que es el que se pierde entre que un proceso cambia de un estado a otro. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo más con ejemplo, pero básicamente, cuando hablemos de ráfaga de CPU, vamos a hacer referencia a el tiempo de CPU que un proceso necesita para terminar de ejecutar. Y cuando hablemos de cambio de contexto, es un tiempo que se pierde cuando un proceso va cambiando de estado. Y bueno, y planificación es lo que vamos a ver un poco más en profundidad en la clase de hoy. Fíjense, cuando hablamos de estado de los procesos, inicialmente había dos estados, cuando tenemos monoprogramación, había dos estados de los procesos. Un estado que era de no ejecución y otro estado que era de ejecución. Es decir, teníamos un conjunto de procesos en estado de no ejecución, se seleccionaba un programa para poder ser ejecutado, pasaba al estado de ejecución. Después, cuando ese proceso necesitaba hacer o entrada-salida o alguna otra cuestión, se desocupaba la CPU y pasaba de vuelta al estado de no ejecución. ¿Por qué pasaba de un estado de ejecución a un estado de ejecución? No se sabía. Simplemente se decía, bueno, yo ahora lo tengo que pausar y en algún momento posterior se volverá a ser seleccionada para que pueda seguir ejecutando en la CPU y después finalmente termine. ¿Sí? Con el tiempo se empezaron a implementar nuevas estrategias y empezaron a ser un poco más descriptivas. Entonces surge en la figura 2 el modelo de 3 estados. El modelo de 3 estados me dice, bueno, a ver, el ciclo de vida ahora de un proceso ya no es más en ejecución o en no ejecución, sino que agregamos uno más, que es el estado bloqueado. Fíjense, yo acá voy a tener un proceso o estar en estado de no ejecución. Si se selecciona ese proceso para poder utilizar la CPU, pasa al estado de en ejecución. Ese proceso del estado en ejecución puede finalizar y salir de mi sistema, o puede estar esperando porque sucede un evento, en cuyo caso pasa al estado de bloqueado, y cuando finalmente ese evento suceda, pasa al estado de no ejecución, para luego poder ser seleccionado por el planificador de procesos y poder
volver a estar el estado en ejecución. Pero también fíjense que hay una flecha más que no hemos considerado, en donde me dice, bueno, mire, un proceso puede estar en estado de no ejecución. Si se selecciona, si el planificador lo selecciona, va a estar en estado de ejecución. Pero puede suceder de que ese proceso ya haya estado un tiempo suficiente haciendo uso de la CPU, y en cuyo caso yo necesito que este proceso abandone la CPU, pase al estado de no ejecución. ¿Para qué? Para que ahora otro proceso pueda hacer uso de la CPU. Pero no significa que ese proceso le esté haciendo falta algún dato, le esté haciendo falta hacer, o le esté esperando por alguna señal o algo. Simplemente es que estuvo ya un tiempo considerable usando la CPU, y yo necesito que ahora otro proceso haga uso de esa CPU y que no se monopolice el uso de la CPU por un proceso. ¿Está? Entonces, fíjense, ahora ya no es tan así como teníamos en un principio de decir, bueno, tenemos un estado de no ejecución o ejecución, sino que tenemos un estado de no ejecución, tenemos un estado de ejecución, un estado de bloqueado, cuando un proceso está esperando por un evento. Y fíjense una cuestión de este último gráfico. El estado de bloqueado. Fíjense, figura una transición, esto que tenemos acá, las flechitas se denominan transiciones. Hay una transición de bloqueado a no ejecución. ¿Por qué no hay una flecha de bloqueado a ejecución? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podría tener, debería tener esa flecha o no? ¿O está bien así? ¿Qué les parece? No sé, profe. Fíjense que no debería haber una flecha de bloqueado de ejecución. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, bueno, mire, del estado de ejecución únicamente va a sacar procesos que estén listos para poder ejecutar. No va a sacar procesos de acá. ¿Por qué? Porque yo nunca sé cuándo va a suceder el evento que este proceso está esperando. Entonces yo digo, acá, fíjense que en este punto aparece lo que es el planificador de procesos. El planificador de procesos me va a decir, bueno, mire, de todos los procesos que tienen, que están listos para ejecutar, de ahí saque un proceso. ¿Cuál? Ya veremos cuál. Pero el tema es que el planificador siempre saca los procesos que están ya listos, que ya no necesitan absolutamente nada para poder ejecutar. ¿Sí? Nunca va a sacar procesos de este conjunto de procesos bloqueados. ¿Sí? ¿Se entiende ese gráfico? Sí. Bien. Ahora fíjense, aparece un nuevo modelo de 7 estados. ¿Y por qué aparece un modelo de 7 estados? En un momento, cuando hablábamos de monoprogramación y multiprogramación, ¿qué es lo que decíamos? Bueno, la monoprogramación, ¿qué es lo que hacía? Guardaba un único proceso, un único programa en memoria principal, y de ahí se sacaba para poder ejecutar. Estos sistemas de monoprogramación no se utilizan más. Se utilizan los sistemas de multiprogramación, en donde decíamos que en la memoria principal teníamos muchos programas cargados para poder ser ejecutados. Ahora fíjense, teníamos el estado de nuevo, listo, en ejecución, listo. Acuérdense que era lo mismo que decíamos no ejecución, que es cuando teníamos a todos los procesos que ya estaban listos para poder ser planificados y pueden hacer uso de la CPU. Bloqueado es que estaba esperando un evento de entrada-salida, finalizado cuando ya había consumido todos los recursos que necesitaba para ejecutar. Pero puede suceder de que
todos esos procesos que nosotros cargamos en memoria principal, llega un momento de que esa memoria principal se llena. ¿Está? Porque nuestra memoria principal no es infinita, es finita. Entonces yo digo, bueno, tengo un sistema donde tengo muchísimos procesos. ¿Qué pasa? Aparecen estos dos nuevos estados, donde dice, bueno, tenemos el estado listo y suspendido, y tenemos el estado bloqueado y suspendido. Fíjense cómo se relacionan estos dos estados que están en naranja con estos que están en verde. Un proceso dijimos que puede estar en estado de listo. Pero ¿qué pasa? Llega un nuevo proceso y esa memoria principal ya está completa. Ese proceso, ese programa, perdón, va a almacenar en disco y va a estar listo para poder ejecutar, pero suspendido porque el lugar de almacenamiento no es la memoria principal, sino que es el disco. Y cuando recién se libere se libere un espacio de memoria principal, recién ahí ese proceso va a pasar al estado de listo. Y recién ahí, cuando ese proceso está en estado de listo, el planificador lo va a sacar y lo va a poner a ejecutar. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Sí, profe. Lo mismo va a pasar con el estado bloqueado y suspendido. Yo digo, bueno, yo tengo un proceso que está bloqueado. Entonces, digo, bueno, un proceso está ejecutando y necesita de un evento para poder ejecutarse. Lo mando bloqueado, pero de vuelta, no tengo espacio para almacenarlo en la memoria principal. Entonces, ¿qué hago? Lo suspendo y lo mando al estado bloqueado y suspendido. Bloqueado y suspendido, ¿por qué? Porque de vuelta está esperando por una entrada-salida, por un evento, pero no tengo espacio en memoria principal para poder almacenarlo. Entonces, de vuelta, el tema de suspendido. Recién, cuando libere esa memoria, volveré a activar ese proceso y volverá a estar en el estado de bloqueado en memoria principal, esperando a que ocurra un evento. Nuevamente, cuando ocurre ese evento, lo pasaré al estado de listo. ¿Sí? Fíjense que siempre tenemos que asociar el estado de los procesos al ciclo de vida de los procesos. ¿Sí? Y por todas las fases por donde puede pasar un proceso. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuántos procesos puedo llegar a tener en el estado listo? ¿Cuántos procesos puedo tener en ejecución? ¿Y cuántos procesos tendré en estado bloqueado? ¿Qué les parece? ¿Eso tiene que ver con la ID o disponible o con la capacidad del procesador? ¿Cuál? O sea, en cualquiera de ellos, por ejemplo, tenemos listo en ejecución, bloqueado. ¿Cuáles estarían ocupando los recursos? ¿Esos tres? ¿Qué significa el estado de listo? ¿Está listo? Estoy tratando de acordarme. Lo había leído la otra vuelta. ¿A quién le tocó hacer el video de los estados del proceso? Creo que Yo lo vi que lo habían hecho. No me acuerdo quién era. No, a mí me tocó planificación. ¿Pero qué parte de la planificación te tocó? A ver, ahora reviso. Me tocó prácticos. José, ¿a vos qué te tocó? Describí cuál es el objetivo de la planificación. Ah, a vos te tocó los objetivos. El- ¿A vos, Ajá. José? Dice todo, ¿Todos? todo de planificación, los 3 ítems. Bueno, pero ¿te tocó la parte de estados? No, No. Facundo Chávez, ¿a vos qué te tocó? A mí me tocó mostrar el estado de los procesos. Bueno, a ver, ¿me querés contar vos eso entonces?
Sí, yo lo que había hecho en el video fue dar un ejemplo con el comando top. Bueno, pero ahora Pero sí pasemos a cómo se ve el Linux. Deberíamos verlo en modo teórico. O sea, eso ya lo vamos a ver. Pero ¿qué me pueden decir de cuántos procesos puedo encontrar en estado listo, cuántos en ejecución y cuántos en bloqueado? ¿Uno? ¿Ninguno? ¿Muchos? ¿Pocos? en estado listo son menos. La mayoría están en ejecución. ¿Puedo tener muchos en ejecución? En ejecución no es uno solo. Depende. O sea, Fíjense. Sí, decime. en ejecución era por el tema que estaba trabajando en CPU, ¿no era ahí? Y que era Exacto. uno por vez. Exacto. Fíjense que nosotros en toda esta materia asumimos que estamos trabajando en sistemas de una única CPU. ¿Sí? En algunos casos va a tener sentido que hablemos de multiprocesadores, en otros casos no. ¿Sí? Fíjense que acá la idea es que este diagrama es para cuando tenemos una única CPU. Entonces, en ejecución siempre vamos a tener un único proceso, porque tenemos una única CPU. ¿Sí? El tema de en estado listo, ¿cuántos procesos o cuántos programas, perdón, vamos a tener? Acuérdense que en estado listo son todos aquellos procesos que van a estar listos para poder ser seleccionados y que puedan hacer uso de la CPU. Entonces, ¿cuánto voy a tener? Y los que me entren en memoria principal. ¿Ah? O sea, 1, 10, 100, 1000, no sé, los que entren en memoria principal. Y en estado bloqueado, ¿cuánto? También, la cantidad que entra en memoria principal. Ahora, si yo digo, bueno, en estado listo y bloqueado puedo tener muchos procesos y en estado de ejecución uno solo. ¿Qué es lo que tendré en los estados listos y en los estados bloqueados? ¿Una lista ordenada o una lista desordenada? En el estado listo, ¿qué tendré? ¿Una lista ordenada o desordenada? Una lista de procesos, me refiero. Sería una lista ordenada del primero que llega, el primero, no, creo que era así, primero que llega, el primero que sale. Generalmente voy a tener una lista ordenada. Ordenada, pero ¿en base a qué criterio? Y no lo sé, dependiendo el algoritmo de planificación que yo tenga. Una de esas opciones es como decía, ¿quién dijo Facundo? El tema el primero que entró. ¿Cuál? Bueno, una de esas opciones es decir, bueno, yo voy a tener acá una lista ordenada y ese orden va a estar hecho o va a estar en base al primer proceso o el primer programa que llegó a mi sistema. Entonces lo voy ordenando por orden de llegada y voy sacando el primero que llegó, lo voy poniendo en ejecución y así siguiendo. Ese es FIFO, ¿cierto? Este es el algoritmo FIFO, exactamente. Ahora fíjense, el estado de bloqueado, ¿qué va a tener? ¿Una lista ordenada o una lista desordenada? Y una lista desordenada. ¿Por qué? Y porque no importa cómo se van bloqueando, sino cómo va llegando los recursos que necesita para pasar a listo. Exactamente. O sea, en el estado de bloqueado yo no puedo tener una lista ordenada. ¿Por qué? Porque no sé en qué momento va a ocurrir un evento. Entonces, ¿cuál es el que se va a desbloquear? ¿El primero que llegó al estado de bloqueado? ¿El segundo? ¿El tercero? No lo sé. O sea, cuando sucede ese evento, recién ahí voy a pasar el estado de listo. Entonces, lo que yo voy a tener ahí es una lista desordenada de procesos que están a la espera de la ocurrencia de algún evento. ¿Está? A diferencia del estado de listo, en donde seguramente tengo un orden. ¿Qué orden va a ser? ¿Por orden de llegada? ¿Por prioridad? ¿Por cantidad de ráfagas que ocupa? No sé, de ahí ya vamos a empezar a hablar de los algoritmos de planificación, que son los que me van a decir cómo voy a tener ordenados esos procesos en la cola de procesos listos. ¿Está? Y
Bueno, fíjense que del estado de ejecución al estado listo hay una transición que se llama fin de tiempo. Este fin de tiempo generalmente se asocia al algoritmo de planificación que se llama round robin, que es el que tiene un tiempo en donde me dice, mire, el proceso que se ejecute, que se seleccione del estado de listo, y que empiece a ejecutar, va a ejecutar por 5 unidades de tiempo. Si en esos 5 unidades de tiempo no terminó y no finalizó, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a guardar todo su estado, todo como haya ido ejecutando, los resultados que haya obtenido y todo lo demás, y lo voy a pasar a la cola de procesos listos. ¿En qué lugar lo voy a pasar? Bueno, si es un round robin, ese proceso va a pasar al final de esta cola. Entonces el planificador ahí va a volver a sacar un proceso el proceso que le siga, digamos, el que está primero en esta lista, lo va a volver a mandar a ejecución, y de vuelta, si en esos 5 unidades de tiempo terminó, sale y queda en el estado finalizado. Si dentro de las 5 unidades de tiempo tiene que esperar por un evento, va a salir antes de tiempo y se va a bloquear, y cuando sucede el evento, va de vuelta a pasar al final de esta cola de lista. ¿Sí? Entonces, los procesos van a ir cambiando de estados dependiendo de qué es lo que vaya pasando durante todo su ciclo de vida. ¿Sí? ¿Queda claro esto de los estados de los procesos? ¿Hay alguna duda? No. ¿No? No, profe. Ok. Bueno. Entonces, cuando hablamos de planificación de procesos, estamos haciendo referencia a un conjunto de políticas y mecanismos que se incorporan al sistema operativo y son aquellos que gobiernan el orden en que deben ser ejecutados los procesos que deben cumplimentarse por el sistema operativo. Fíjense, la planificación es fundamental en todo sistema operativo porque es la que me dice en qué orden todos esos procesos que yo tengo, todos esos programas que yo tengo almacenados en memoria principal van a ir ejecutando o van a ir tomando la CPU. Básicamente, el objetivo de la planificación es optimizar el rendimiento del sistema, es decir, que nuestro sistema sea lo más óptimo posible. Cuando hablamos de planificación, hay distintas categorías de los algoritmos que utilizamos en planificación, donde distintos entornos van a requerir algoritmos de planificación diferentes. Fíjense, hay distintos ambientes donde pueden trabajar estos algoritmos de planificación. Uno son los sistemas de batch, los sistemas interactivos o los sistemas en tiempo real. Los sistemas batch, eso sí, me imagino que lo recuerdan, son sistemas en donde estaba asociado el tema de la monoprogramación. ¿Qué quiere decir esto? Son sistemas en donde un programa se carga en memoria y ese programa hace uso de CPU y no suelta la CPU hasta que no termine de ejecutar. Recién, una vez que ese proceso termina, recién se puede sacar otro proceso de la memoria principal para poder ser ejecutado. ¿Sí? Son como sistemas, son los sistemas por lotes. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de eso? Sí, ¿verdad? Sí, esa parte sí. Bien. Algo me acuerdo. Sistema por lote, sí. Bien. Bueno, en estos sistemas no hay usuarios que esperan con impaciencia una respuesta rápida a una solicitud. En cambio, los sistemas interactivos son sistemas en donde hay una interacción entre el usuario y la máquina. Y fíjense, dice, en estos sistemas la apropiación es esencial para evitar la monopolización de la CPU. Es decir, necesitamos tener algo que nos permita que un proceso no ocupe todo el tiempo a la CPU.
con eso hace referencia a la monopolización. Y los sistemas de tiempo real son aquellos donde el tiempo en que se producen las acciones es significativo.